Los expertos revelan, esta proteína de origen vegetal mejora la digestión, el estado de ánimo y la energía, naturalmente. Pero lo que nadie te dijo es que Mia pasó 3 años de su vida ignorando exactamente eso, y pagó un precio enorme por esa elección. Estaba sentada en el borde de la cama a las 6 de la mañana, con las manos temblorosas, no por el frío, por agotamiento, de ira, por pura frustración, estómago hinchado como si hubiera tragado piedras, picazón en la piel en lugares que no podía rascarse en público. El ambiente era tan inestable que bastaba que alguien preguntara, ¿cómo estás?, que ella quisiera gritar o llorar, a veces ambas cosas al mismo tiempo. Mia tenía 47 años, trabajaba en una empresa de logística, se levantaba temprano, cumplía con sus obligaciones y volvía a casa muerto de cansancio. Pero lo peor no fue el trabajo, lo peor era despertar cada día sintiendo que el propio cuerpo se había convertido en un enemigo silencioso. Gases que no pasaron, hinchazón que no desapareció, picazón que apareció de la nada, and that strange, almost suffocating feeling that something was wrong inside, but no one could say what. Ese año ya había ido al médico 4 veces, siempre la misma respuesta, tus pruebas son normales. Normal. Esa palabra empezó a sonar como una condena, como si dijera, te lo estás inventando. Pero Mia no se lo estaba inventando. Ella lo sintió, todo, maldición, día. Y entonces, una mañana como esa, tomó una decisión. Ya no iba a esperar a que alguien resolviera esto por ella. Iba a investigar solo. Entendería lo que estaba sucediendo dentro de su cuerpo, incluso si eso significaba pasar noches leyendo, investigando y realizando pruebas. Porque vivir así no era vivir, estaba sobreviviendo. Y Mia estaba cansada de simplemente sobrevivir. Pero antes de continuar necesito saber, ¿cuántos años tienes y qué síntoma te molesta más hoy? Déjalo en los comentarios, porque lo que descubrirás aquí podría cambiar por completo tu forma de ver tu salud. O que Mia não sabia naquele momento, e que só descobriria semanas depois, é que a resposta que ela procurava estava escondida num lugar que ela nunca imaginou, numa proteína vegetal simples, barata, ignorada pela maioria das pessoas. Una proteína que investigadores de todo el mundo han estado estudiando silenciosamente, relacionándola con mejoras impresionantes en la digestión, el estado de ánimo y la energía. Pero ¿por qué nadie habló abiertamente de ello? Porque Mia y millones de personas como ella nunca habían oído hablar de esta solución. La historia de Mia comienza 3 años antes de ese día junto a su cama. Acababa de cumplir 44 años y estaba celebrando un ascenso en el trabajo. Vida estable, rutina predecible, salud. Bueno, la salud era algo que daba por sentado. Comí lo que comieron todos los demás, hice lo que todos los demás hicieron. Pensé que bastaba con no exagerar para quedar bien, pero su cuerpo tenía otros planes. Todo empezó con gasolina, luego vino la hinchazón, luego la picazón, luego el cansancio que no desaparecía, ni siquiera después de dormir 8 horas, luego la irritación constante, esa sensación de que cualquier cosa pequeña podía hacerla explotar. Mia intentó ignorarlo, intentó remediarlo con té, con ejercicio, con comer menos. Nada funcionó, y cada mes que pasaba, los síntomas empeoraban, hasta que un día, en medio de una reunión importante, sintió un dolor agudo en el abdomen, tan fuerte que tuvo que levantarse y salir de la habitación. Se encerró en el baño, respiró hondo, se miró en el espejo y vio a una mujer que ya no reconocía. Ojeras profundas, piel sin vida, ojos cansados de luchar contra algo invisible. Fue en ese momento que se dio cuenta. Necesitaba respuestas, y rápido. Mia empezó a investigar por su cuenta, horas y horas frente al ordenador, leyendo artículos, viendo vídeos, asistiendo a foros, y así descubrió algo inquietante. Había un tipo de desequilibrio interno que los exámenes convencionales rara vez detectaban. Un desequilibrio que generó exactamente los síntomas que ella sentía: hinchazón, gases, picazón, fatiga, irritación, sensación de pesadez en el cuerpo. Es más, este desequilibrio estaba relacionado con la dieta, no cuánto comió, pero lo que ella comió, o mejor dicho, lo que ella no estaba comiendo. Ella anotó todo, made lists, alimentos eliminados, combinaciones probadas, y poco a poco, muy poco a poco, empezó a comprender al enemigo que habitaba su propio cuerpo. Pero la comprensión no fue suficiente. Necesitaba una solución. Y fue entonces cuando todo cambió. Una noche fría, mientras investigaba otro estudio científico, Mia encontró una referencia a algo que llamó su atención. Una proteína vegetal específica que ayudaba a equilibrar la flora intestinal, reducir la inflamación interna
y mejorar la producción de neurotransmisores relacionados con el estado de ánimo y la energía. El estudio era pequeño, poco publicitado, pero los resultados fueron impresionantes. Ella anotó el nombre, investigó más y descubrió que esta proteína era accesible, barata y fácil de encontrar. Pero por alguna razón, nadie hablaba de ella tan en serio como debería. ¿Por qué? Mia sintió una mezcla era de esperanza y ira. Espero porque finalmente tuve una pista real. Ira porque nadie, ni médico ni especialista, le había mencionado esto. Ella decidió probarlo. Compré la proteína, empezó a incluirlo en su dieta diaria y esperó, no con fe ciega, pero con la determinación de alguien que no tenía nada que perder. Los primeros días fueron extraños. Nada ha cambiado. Ella casi se dio por vencida, pero algo dentro de ella, tal vez la terquedad, tal vez la desesperación, la mantuvo adelante. Y luego, en la segunda semana, sucedió algo. Si estás disfrutando de esta historia y quieres saber cómo Mia finalmente encontró alivio, no olvides suscribirte al canal, porque lo que viene a continuación cambiará todo lo que creías saber sobre la salud. Mia se despertó esa mañana y notó algo diferente. La hinchazón había bajado. No desapareció por completo, pero por primera vez en meses, pudo respirar profundamente sin sentir esa presión aplastante en su abdomen. Se tocó el vientre, todavía sensible, todavía hinchado, pero menos, definitivamente menos. Miró la botella de proteína vegetal sobre la encimera de la cocina y pensó, ¿es eso realmente? ¿O simplemente quiero creer? Pero el cuerpo no miente. Y en los días siguientes, los cambios empezaron a ser más claros. Los gases disminuyeron. El picor que la atormentaba todas las noches empezó a disminuir. Y lo más impresionante, amaneció con energía. No esa energía falsa que proviene del café y desaparece en 2 horas. Fue diferente. Era como si alguien tuviese ascendido una luz dentro de la que estaba apagada há años. Mia se obsesionó. Quería entender por qué. Quería saber qué hacía exactamente esa proteína dentro de tu cuerpo que ningún medicamento, ningún té, ni ninguna dieta habían podido hacer. Y fue entonces cuando empezó a descubrir la verdad sobre el antagonista silencioso que habitaba no solo su cuerpo, sino el de millones de personas en todo el mundo. ¿El nombre de este antagonista? Desequilibrio de la microbiota intestinal. Pero Mia descubrió que ese nombre técnico escondía algo mucho más siniestro. No se trataba solo de una cuestión de bacterias buenas y malas. Era una guerra invisible que se desarrollaba dentro del intestino. Y en esta guerra, un bando estaba ganando abrumadoramente. Los hongos oportunistas, organismos microscópicos que se alimentaban de azúcar, alimentos procesados, estrés, falta de sueño. Y cuanto más crecían, más síntomas aparecían. Hinchazón, gases, picar, fatiga, irritación, confusión mental, inflamación silenciosa que carcome el cuerpo desde dentro. Mia leyó sobre ello durante horas, y cuanto más leía, más me daba cuenta de que no estaba solo. Había miles de personas viviendo exactamente la misma situación. Personas que fueron al médico y les dijeron, tus pruebas son normales. Gente que se sentía loca porque nadie podía explicar lo que estaba pasando. Personas que dejaron de buscar ayuda porque pensaban que todo el problema estaba en sus cabezas. Y fue entonces cuando Mia se dio cuenta de algo inquietante. El antagonista no era solo el desequilibrio dentro del cuerpo. El antagonista era también el sistema. El sistema que no tomó en serio estos síntomas. El sistema que trataba a las mujeres mayores de 40 años como si estuvieran histéricas. El sistema que impulsaba medicamentos para síntomas aislados sin siquiera investigar la raíz del problema. Mia se sintió enojada. Profunda ira. Ira legítima, porque había pasado 3 años sufriendo sola, pensando que ella era el problema, cuando en realidad el problema estaba en la forma de tratar la salud. Pero ahora tenía algo que antes no tenía, conocimiento, y descubrió que el conocimiento era poder. Mia empezó a mapear todo, lo que ella comió, cómo se sintió, qué alimentos empeoraron los síntomas, cuáles alimentos ayudaban, y así descubrió la segunda pieza del rompecabezas. La proteína vegetal que estaba usando no era mágica, ella era estratégica. Proporcionó aminoácidos específicos que alimentaron a las bacterias buenas del intestino, bacterias que producían sustancias antiinflamatorias, bacterias que ayudaron a controlar el crecimiento de hongos oportunistas, bacterias que, bien alimentadas, mejoraban no solo la digestión, sino también el estado de ánimo y la energía. Y aquí, hay algo que nadie le había explicado a Mia antes. El intestino produce alrededor del 90% de la serotonina del cuerpo. Serotonina, el neurotransmisor responsable de la sensación de bienestar, la regulación del estado de ánimo, el sueño y la motivación. Cuando el intestino está en guerra, la producción de serotonina cae en picado, y con ello se van la energía, la paciencia y las ganas de vivir plenamente. Mia finalmente entendió por qué había pasado los últimos años sintiéndose irritable, cansada y desmotivada. No fue falta de fuerza de voluntad, no fue debilidad, fue bioquímica.
Era su cuerpo gritando pidiendo ayuda de la única manera que sabía. Pero si esta proteína de origen vegetal era tan efectiva, ¿por qué nadie hablaba de ella? Mia comenzó a investigar, y lo que descubrió la enojó aún más. Hubo estudios, muchos estudios que demuestran que proteínas vegetales específicas ayudaron a reducir la inflamación intestinal, mejorar la diversidad de la microbiota y aumentar la producción de ácidos grasos de cadena corta que protegen la pared intestinal. Pero estos estudios estaban ocultos en revistas científicas que nadie leía. No fueron publicitados. No fueron noticia, no llegó a las personas que más necesitaban esta información. Y Mia se dio cuenta de algo que la dejó con un nudo en la garganta. La información de salud no se distribuye de manera justa. Las personas con acceso a buenos médicos, nutricionistas especializados y recursos económicos pudieron descubrir estas cosas. Pero la mayoría continuó sufriendo en silencio, tomando medicamentos para síntomas aislados, sin comprender nunca lo que realmente estaba sucediendo dentro de sus propios cuerpos. Fue en ese momento que Mia tomó una segunda decisión. Ella no iba a guardarse esa información para sí misma. Ella iba a compartir, se lo iba a contar a mis amigos, a mis compañeros de trabajo, a cualquiera que quisiera escucharme. Porque si ella había sufrido tanto para descubrir esto por sí misma, ¿cuántas otras personas estaban sufriendo ahora sin saber que existía una solución sencilla, asequible y natural? Pero antes de hacer cualquier cosa, Mia necesitaba estar segura, necesitaba probar por más tiempo, necesitaba comprender los límites de esa proteína, porque sabía que la esperanza es algo frágil, y no quería darle a nadie falsas esperanzas. Entonces ella continuó usando proteínas todos los días, continuó escribiendo todo, continuó observando los cambios en el cuerpo, y fue durante este proceso que descubrió algo que volvió a cambiar todo, algo que ella no esperaba, algo que le hizo darse cuenta de que la solución era incluso mayor de lo que imaginaba. Pero para entender esto, Mia tuvo que afrontar una dolorosa verdad sobre sí misma, una verdad que había evitado durante años, una verdad que mucha gente evita porque es más fácil culpar al cuerpo que mirar las propias decisiones. Mia se dio cuenta de que ella misma había alimentado al antagonista durante años, sin saberlo. Cada vez elegí alimentos ultraprocesados por practicidad. Cada vez ignoré mi cansancio y seguí trabajando hasta tarde. Cada vez dejo que el estrés me consuma sin buscar formas de aliviarlo. Cada vez priorizó todo y a todos, menos a ella misma. Ella había creado el ambiente perfecto para que el desequilibrio creciera, y ahora estaba pagando el precio. Pero esta comprensión, por dolorosa que fuera, también me trajo alivio, porque si ella había ayudado a crear el problema, eso significaba que también tenía el poder de resolverlo. No dependió de la suerte, no dependía de la genética, dependía de las elecciones, opciones diarias, pequeño, coherente. Y por primera vez en mucho tiempo, Mia sintió que tenía control sobre su propia salud. Volvió a mirar la botella de proteína de origen vegetal, y esta vez no vio solo un suplemento, vio un símbolo contra el que había decidido luchar. Había decidido no aceptar el sufrimiento como algo normal, había decidido investigar, cuestionar, buscar respuestas, y esa decisión, de por sí, ya lo había cambiado todo. 3 semanas después de comenzar a consumir proteínas de origen vegetal, Mia estaba sentada a la mesa con una amiga, Lia. Se conocían desde hacía años, desde la universidad, y siempre compartían todo. Lia miró a Mia y frunció el ceño. «Te ves diferente», dijo. «¿Diferente cómo?», preguntó Mia, fingiendo no saberlo. «No lo sé. Más claro, más presente, tus ojos brillan de nuevo». Mia sonrió. Era verdad, ella lo sintió, pero todavía no quería hablar, no quería crear expectativas, no quería que Lia pensara que había encontrado una solución milagrosa, porque Mia sabía que los milagros no existen. Lo que existe son opciones consistentes que, sumadas con el tiempo, generan resultados. Pero Lia insistió, y Mia acabó contándole. Habló de los 3 años de sufrimiento, sobre los médicos que no encontraron nada, sobre la decisión de investigar solo, sobre la proteína vegetal, sobre los cambios que estaba sintiendo. Lia escuchó todo en silencio, y cuando Mia terminó, Lia dijo algo que no esperaba. «Yo también». «¿Tú qué también?», preguntó Mia. «Yo también me siento así, cansado todo el tiempo, inflado, irritable. Pensé que era solo estrés del trabajo, pero tal vez no lo sea». Mia sintió que se le encogía el corazón, porque en ese momento se dio cuenta de algo aterrador. ¿Cuántas personas a su alrededor sufrían en silencio? ¿Cuántas mujeres mayores de 40 años, o incluso más jóvenes, vivían con estos síntomas y pensaban que era normal, que fue parte de envejecer, que no había solución? Fue allí, en esa conversación, donde Mia tomó su tercera decisión. Ella iba a documentarlo todo, iba a crear un diario detallado, no solo para ella, sino para otras personas.
porque si pudiera demostrar que esa proteína vegetal realmente funcionaba, si pudiera mostrar los resultados de forma clara y objetiva, podría ayudar a otros, que las mujeres no pasen por lo que ella pasó. Podría acortar el camino, podría evitar sufrimiento innecesario, pero documentar no fue suficiente. Mia sabía que necesitaba entender más, necesitaba ir más allá de mi propia experiencia. Entonces empezó a buscar otras personas que hubieran vivido situaciones similares. Se unió a grupos en línea, foros, comunidades dedicadas a la salud intestinal, el equilibrio hormonal y el bienestar femenino. Y fue en estos espacios donde encontró algo que cambió su perspectiva por completo. Había cientos, quizás miles, de historias similares a la de ella, mujeres que habían sufrido durante años, que habían sido ignorados por el sistema médico, que habían encontrado alivio en soluciones sencillas y naturales, basadas en la alimentación y el cambio de hábitos. Y muchas de estas mujeres mencionaron exactamente lo que Mia estaba usando: proteína vegetal de calidad, rica en aminoácidos esenciales, que alimentaba la microbiota intestinal y ayudaba a reducir la inflamación. Pero Mia también encontró algo inquietante. Encontró personas que lo habían intentado y se habían rendido. Personas que no vieron resultados porque usaron la proteína incorrecta, o en la cantidad incorrecta, o sin combinarla con otros cambios necesarios. Y fue entonces cuando Mia entendió. La proteína de origen vegetal no era una solución milagrosa. Ella era una herramienta poderosa, pero que debía usarse de la manera correcta, dentro de un contexto más amplio. Mia empezó a estudiar aún más. Aprendió sobre las fibras prebióticas, que alimentan a las bacterias buenas. Aprendió sobre los alimentos fermentados, que introducen probióticos naturales en el intestino. Aprendió sobre la importancia de los azúcares reductores y los alimentos ultraprocesados, que alimentan a los hongos oportunistas. Aprendí sobre hidratación, sueño, manejo del estrés. Y cuanto más aprendí, más me di cuenta de que la solución no estaba en una sola cosa, estaba en la mezcla, en sinergia, entender el cuerpo como un sistema integrado, no como partes aisladas. Y fue durante este proceso de aprendizaje que Mia descubrió algo que la dejó impactada, algo que explicaba por qué tanta gente no podía mejorar, aunque lo intentaban, algo que tuvo que ver con un error silencioso que la mayoría de la gente comete sin saberlo. Pero para comprender este error, Mia necesitaba retroceder en el tiempo y observar sus propias elecciones alimentarias en los últimos años. Ella siempre pensó que comía bien, ensaladas, cereales integrales, proteínas magras, pero cuando empezó a analizarlo realmente, notó algo alarmante. Casi todo lo que comía venía empaquetado. Panes integrales industrializados llenos de conservantes, yogures saludables cargados de azúcar oculta, barras de cereales que en realidad eran dulces disfrazados, salsas preparadas, condimentos industrializados, alimentos fit, que eran todo menos fit. Y aquí está el error. La gente piensa que come bien porque elige productos etiquetados como saludable, pero no miran la lista de ingredientes. No se dan cuenta de que están consumiendo azúcares disfrazados, aditivos químicos, sustancias que el cuerpo no reconoce como alimento. Y todo esto alimenta el desequilibrio. Todo esto mantiene al antagonista vivo, fuerte y en crecimiento. Mia sintió una oleada de frustración mezclada con alivio. Frustración porque se dio cuenta de cuánto tiempo había perdido pensando que estaba tomando las decisiones correctas. Alivio porque ahora sabía lo que necesitaba cambiar. Y el cambio no fue radical, no fue imposible, fue sencillo, fue volver a lo básico. Se trataba de elegir comida real. Estaba leyendo etiquetas, se cocinaba más en casa, se trataba de priorizar la calidad sobre la conveniencia. Ella empezó a hacer precisamente eso. Se eliminaron los alimentos ultraprocesados, incluye más verduras frescas, mayor ingesta de fibras naturales, proteína vegetal mantenida como base, y se le agregaron alimentos fermentados, chucrut casero, kéfir, kombucha, pequeños cambios, coherente, innegociable. Y fue entonces cuando los resultados se aceleraron. La hinchazón prácticamente ha desaparecido. La picazón cesó por completo. La energía se mantuvo estable durante todo el día, sin picos ni caídas. ¿El estado de ánimo? Mia no podía recordar la última vez que se sintió tan equilibrada emocionalmente. No fue euforia, no fue una felicidad artificial, era paz, fue la estabilidad, era sentirte bien en tu propia piel. Pero lo más impresionante fue otra cosa, algo que Mia no esperaba, algo que nadie había mencionado en ningún artículo, en ningún estudio. Su claridad mental regresó. Durante años había vivido con esa niebla constante en la cabeza, esa dificultad para concentrarse, para recordar cosas simples. Ella pensó que era la edad, pensé que era estrés, pero no fue así, fue inflamación. Inflamación que afectaba no solo al intestino, sino al cerebro. Y cuando la inflamación disminuyó, la niebla se disipó.
Mía empezó a sentirse ella misma otra vez, como la mujer que era antes de que comenzaran los síntomas, pero mejor, porque ahora ella tenía conocimiento, tenía el control, era consciente de su propio cuerpo como nunca antes lo había hecho. Fue en este punto que él fue a buscarla. Quiero intentarlo, dijo, quiero hacer lo que tú hiciste. Mía sonrió, pero esta vez no fue solo una sonrisa de felicidad personal, era la sonrisa de alguien que sabía que tenía algo valioso que compartir, algo que podría cambiar la vida de otra persona. Y fue entonces cuando todo empezó a tener sentido, porque Mía se dio cuenta de que su viaje no se trataba solo de ella, se trataba de todas las mujeres que sufrían en silencio, toda la gente que pensaba que no había solución, todos aquellos que estaban cansados de ser ignorados, desprestigiados, medicados sin investigación. Mía comenzó a ayudar a Lía, enseñó lo que había aprendido, revisó la lista de alimentos, explicó sobre la proteína vegetal, habló de la importancia de la coherencia, y Lía comenzó con dudas, pero empezó. Y Mía estaba ahí, a nuestro lado, apoyándonos, respondiendo dudas, animándonos en los días difíciles. Y fue durante este proceso de ayudar a Lía que Mía descubrió algo que cambiaría todo nuevamente, algo de lo que no se había dado cuenta antes, algo que explicaba por qué algunas personas mejoraron rápidamente y otras tardaron meses, algo que tenía que ver con un factor invisible, silencioso, del que nadie hablaba, un factor que ella misma había ignorado durante años, un factor que, corregido, aceleraba los resultados de forma absurda. Pero para comprender este factor, Mía tuvo que afrontar otra verdad dolorosa, una verdad que mucha gente no quiere escuchar. Lía empezó a seguir todo lo que Mía enseñaba: proteína vegetal, alimentos frescos, la eliminación de los alimentos ultraprocesados. Y en las primeras semanas vio resultados. La hinchazón bajó, la energía mejoró un poco, pero luego, en la tercera semana, todo se detuvo. Lía se despertó nuevamente hinchada, cansado, enojado, y llamó a Mía desesperado. Ya no funciona. Hice todo bien. No lo entiendo. Mía escuchó y me hizo preguntas. ¿Estás durmiendo bien? Lía vaciló. Más o menos. Me despierto varias veces durante la noche. ¿Cuántas horas duermes por noche? 5, quizás 6. Silencio al otro lado de la línea. Y fue en ese silencio que Mía se dio cuenta del factor invisible que ella misma había ignorado durante tanto tiempo. Dormir. La privación crónica del sueño destruye la diversidad de la microbiota intestinal, activa las hormonas del estrés que alimentan la inflamación y reduce drásticamente la capacidad del cuerpo para producir serotonina. No importa lo bien que comas, si no duermes, el cuerpo no se regenera, y sin regeneración no hay cura. Pero no puedo dormir, dijo Lía con la voz temblorosa. Me acuesto en la cama y me doy vueltas durante horas. Y Mía preguntó, ¿usas el celular antes de dormir? Silencio incómodo. Sí, 1 hora. Quizás 2, y ahí estaba el error silencioso. La luz azul de las pantallas bloquea la producción de melatonina. Sin melatonina, el cuerpo no entiende que es hora de descansar. Y sin descanso, el cuerpo entra en modo de supervivencia. Un círculo vicioso. Mía le indicó a Lía que apagara todos los aparatos electrónicos 1 hora antes de acostarse. Crea una rutina de sueño. Oscurece la habitación. Toma un baño tibio. Cosas simples, básico. Y Lía, desesperada, accedió a intentarlo. 1 semana después, Lía volvió a llamar, pero esta vez la voz era diferente. Mía, funcionó. Duermo 6 horas seguidas. Me despierto sintiéndome descansada. La hinchazón desapareció. La energía ha vuelto. Me siento viva. Mía sintió una oleada de emoción. Fue una validación de que todo lo que había aprendido realmente funcionaba. Y fue en ese momento que Mía tuvo la mayor epifanía. La proteína de origen vegetal no era la solución completa. Era una pieza importante, pero solo una pieza. La solución involucró comida, sueño, estrés, hidratación, movimiento, todo conectado. Y cuando todas estas piezas se alinearon, el cuerpo finalmente pudo curarse a sí mismo. Pero ahora vino la parte difícil. Mía necesitaba afrontar el estrés crónico que había soportado durante años. El estrés del trabajo, de las expectativas, de la necesidad de ser perfecto. Este estrés invisible que estaba devorando el interior. Entonces, Mía tomó la decisión más difícil. Fue a ver a su jefe y le pidió que redujera su carga de trabajo. Explicó que necesitaba equilibrio. Y para su sorpresa, él aceptó. Por primera vez en años, Mía dio prioridad a su propia salud, como una necesidad. Y entonces ocurrió el giro que Mía nunca imaginó. Se sometió a nuevos exámenes de rutina, los mismos que, 3 años antes, habían demostrado que todo era normal. Pero cuando llegaron los resultados, quedó paralizada. Los marcadores inflamatorios eran bajos, los niveles de energía celular eran altos, la función intestinal estaba equilibrada, todo fue realmente saludable. El médico la miró y le dijo, ¿qué hiciste? Estos resultados son impresionantes. Mía habló de proteína vegetal, cambios en la dieta, sueño, reducción del estrés, y el médico escuchó. Al final dijo, trataste la causa,
No solo los síntomas, Mía salió diferente de esa cita, no solo para los exámenes, sino porque había sido validada, y sanó algo dentro de ella, la creencia de que ella merecía salud. 6 meses después de esa cita, Mía estaba sentada en el mismo café donde había hablado con Lía por primera vez, pero esta vez no fueron solo ellos dos, había otras 3 mujeres en la mesa, todos mayores de 40 años, todos con historias similares, hinchazón, fatiga, picar, y todos querían saber cómo Mía había logrado revertir todo. Mía miró a cada uno de ellos y sintió gratitud, gratitud por el viaje, gratitud por el sufrimiento que la había obligado a buscar respuestas, porque ahora sabía que los síntomas no mienten, el cuerpo no inventa. Ella empezó a hablar, habló de los 3 años de síntomas ignorados, la decisión de investigar solo, el descubrimiento de la proteína vegetal, cambios en la dieta, corrección del sueño, reducción del estrés, y lo más importante, habló de las piezas del rompecabezas. Ninguna solución por sí sola era suficiente, como todo necesitaba funcionar en conjunto. Las mujeres escucharon en silencio, y cuando Mía terminó, uno de ellos preguntó, ¿pero cuál era la proteína vegetal? Mía sonrió. No se trata de una proteína específica. Se trata de proteínas vegetales de calidad, lentejas, garbanzos, frijoles, guisantes, semillas de calabaza, quinoa. Estas proteínas proporcionan aminoácidos que alimentan a las bacterias buenas en el intestino. No es magia, es bioquímica. ¿Solo eso?, preguntó uno de ellos. Mía asintió. Eso es todo, pero combinado con todo lo demás. Eliminar los alimentos ultraprocesados, dormir bien, reducir el estrés, es simple, pero requiere constancia, requiere cambiar de hábitos. Y ahí estaba la lección. La salud no es suerte. La salud es elección, opciones diarias, pequeño, repetido. Lo que se sumó con el tiempo generó resultados, pero requieren responsabilidad, responsabilidad por el propio cuerpo. En los meses siguientes, Mía siguió ayudando a todo aquel que se lo pedía. Lía había mejorado completamente, estaba radiante, lleno de energía, y también comencé a ayudar a otras personas. El conocimiento se estaba extendiendo. Silenciosamente, de mujer a mujer, sin promesas milagrosas, simplemente cierto. Y entonces, una tarde normal, Mía recibió un mensaje que la hizo llorar. Era de una mujer que nunca había conocido. Gracias por no rendirte, gracias por compartir, porque ahora sé que no estoy loca, sé que hay una solución. Me diste esperanza. Mía se dio cuenta de que todo había valido la pena. Cada noche de insomnio investigando, cada intento fallido, todo había conducido hasta ese punto, hasta que pudo ayudar a otras personas a no pasar por lo que ella pasó. Mía cerró los ojos y respiró hondo. Su cuerpo se sentía ligero, sin hinchazón, sin dolor. Su mente se sentía clara, su corazón se sintió en paz, y por primera vez en años, sintió una profunda gratitud por su propio cuerpo, para el cuerpo que había gritado por los síntomas. Eso había exigido atención. Y aquí está la verdad de la que nadie habla. A veces, los síntomas no son el problema. Ellos son la solución. Son el cuerpo que te obliga a mirar hacia adentro. Cambio. Y cuando dejas de luchar contra tu cuerpo y empiezas a trabajar con él, todo cambia. Mía sonrió. No se trataba de las lentejas. Se trataba de comprender que el cuerpo necesita comida real, de verdadero descanso, de verdadero cuidado. Y cuando se lo das, responde, siempre responde. La historia de Mía no termina aquí, porque la salud no es un destino, es un viaje. Pero la diferencia ahora es que Mía conoce el camino, conozca las señales y sabes cómo responder. Si este video te ayudó, si la historia de Mía te resonó, suscríbete ahora para recibir más contenido que puede transformar tu salud, porque mereces sentirte bien, mereces tener energía y tienes poder sobre ello, más potencia de la que imaginas.